Bien, continuamos con la idea intuitiva de límites, una idea poco formal, formalmente lo vamos a ver con posterioridad en el curso si lo permite. Por ahora vamos a ir interpretando qué significa esto de manera intuitiva. Tenemos esta función que está definida por partes. Esta función es x2 más 2 si x es mayor que 0 y menos x menos 1 si x es menor o igual que 0. Queremos analizar qué ocurre con la función cuando nos acercamos a 0. O más precisamente queremos analizar qué ocurre con el límite cuando x tiende a 0. Observamos que a diferencia del caso anterior, o sea lo que vimos en el repartido anterior, la función sí existe en 0, cuando x vale 0 acá, consideramos x igual a 0 en esta parte, y ¿cuánto nos da? Menos 0 menos 1 nos da menos 1. Pero como ya observamos antes, lo que nos interesa es analizar lo que pasa cuando nos acercamos a 0, que es la idea del límite. En este caso nos acercamos con una función que tiene una expresión para los valores que están a la derecha, o sea mayores que 0, y otra para los que están a la izquierda o menores que 0. Vamos a ver con los menores que 0 primero. Si x es menor que 0, por ejemplo, cercano a 0, menos 0,1, menos 0,01, menos 0,001. Sustituimos en esta parte porque estos x son menores que 0. Y vemos que los valores que nos van dando son menos 0,9, menos 0,99, menos 0,999. ¿Y qué va a pasar esto? ¿A qué tiende? ¿A qué observamos que tiende? Aparentemente tiende a menos 1. Como podemos deducir a partir del cuadro, f de ax se acerca a menos 1 a medida que nos acercamos a 0 por valores menores que 0. En la recta, cuando representamos los números reales, los valores menores que 0 están a la izquierda del 0. Acá vamos a lo que nosotros vamos a leer. Esto cuando x tiende a 0 por el lado inferior, lo vamos a decir que x tiende a 0 por la izquierda. Y lo vamos a anotar con un 0 y un menos arriba, que es x tendiendo a 0 por izquierda, y pensamos en este tipo de números. Resumiendo, podemos concluir que cuando x tiende a 0 por izquierda, el límite de f de x es menos 1. Miremos qué pasa cuando x tiende a 0 pero por valores mayores, o sea por la derecha. Tomamos estos valores que corresponde tendiendo a 0 por la derecha y sustituimos en esta función y los números que nos dan son estos. ¿Qué observan? 2,01, 2,001, 2,0001, ¿a qué se acerca esto? A 2. Cuanto más nos acercamos a 0, este valor es más próximo a 2. Con un razonamiento análogo al anterior, concluimos que el límite cuando x tiende a 0 más, que esta es la forma de decir que me acerco al 0 por el lado superior, y esto se lee, límite de f de x cuando x tiende a 0 por la derecha es 2. Como podemos ver, el resultado por la derecha e izquierda dieron distintos, por lo que la pregunta era, ¿qué ocurre con el límite de la función cuando x tiende a 0? ¿Qué vamos a contestar? ¿Me da menos 1? ¿Me da 2? No podemos decir ni menos 1 ni 2 porque por la derecha pasa un caso y por la izquierda pasa otro. Cuando nos dan valores distintos por derecha y por izquierda, vamos a decir que el límite cuando x tiende a 0 no existe. Independientemente de que esto está bien, cuando x tiende a 0 por izquierda, f de x se acerca a menos 1. Y esto sí existe, y por la derecha nos da 2. Pero cuando nos acercamos al 0, pensamos en derecha e izquierda a la vez, cosas distintas, decimos que no existe. ¿Está claro? No es como en el caso anterior, que derecha e izquierda iban al mismo valor, y entonces ahí dijimos que era menos 4, porque por derecha y por izquierda nos daba lo mismo. Acá derecha e izquierda no da lo mismo, entonces el límite no existe. Y el gráfico es así, por la izquierda es menos 1 y por la derecha es 2. Vamos a ver otro ejemplo. Sea la función f de x igual a 1 sobre x. Es claro que la función no existe en 0 porque no se puede dividir entre 0. Pero sí coexiste para cualquier valor de x próximo que esté al 0. Por lo tanto, tiene sentido preguntarnos qué ocurre con el límite de f de x cuando x tiende a 0. Y acá tenemos el tabla de valores, las f de x, y ¿qué vemos? ¿Se acerca algún valor en particular? No, crece indefinidamente. Esto, ¿cómo lo vamos a interpretar? Como que se va a más infinito. Veamos que cuanto más nos acercamos al 0 por valores mayores que 0, más grandes son sus correspondientes. Es más, podemos ver que nos acercamos lo suficientemente al 0, sus correspondientes superan cualquier número que nos propongamos, por más grande que este sea. Cuando esto ocurra diremos que la función tiende a más infinito.
cuando x tiende a 0 más y lo anotaremos. Límite cuando x tiende a 0 más de f de x es más infinito. Algo similar ocurre para valores a 0 por la izquierda. Nos da cada vez más grande pero negativo y este resultado es menos infinito. En el caso de acercarnos al 0 por valores menores que 0, las correspondientes son cada vez más chicos. Y en este caso, por más chicos será el número que nos propongamos. Los f de x serán aún más chicos si tomamos valores de x menores que 0. Lo suficiente cerca a 0, por lo tanto diremos que el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x es menos infinito. Lo que está dicho acá es, cuanto más me acerco a 0, este resultado cada vez es más chico porque me da grande pero negativo, sé que cada vez es más pequeño como valor en sí mismo. Y la gráfica es así. Al más infinito y va al menos infinito. Cuando x tiende a 0 por la derecha, que es esta parte, esto solo sé que x tiende a 0 por la derecha, la función se va de pique hacia arriba. Así vamos a graficar cuando x tiende a un número y se vaya al más infinito. Y cuando x tiende a 0 por la izquierda, se va de pique a menos infinito, que es lo que tenemos acá. Si me preguntan qué pasa con el límite cuando x tiende a 0, en el repartido no fue resuelto esto, pero hay dos tipos de libros. Unos dicen que no existe porque nos dio cosas distintas, menos infinito y más infinito. Nosotros que vamos a decir que esto nos da infinito, o sea que al límite cuando x tiende a 0, en este caso es infinito sin indicar qué signo es, o sea que este límite va a existir y nosotros cuando lo tengamos que resolver vamos a decir que es infinito sin el signo. Si damos más detalles, si nos acercamos a 0 por izquierda vamos a decir menos infinito y 0 por derecha más infinito. Veamos otro ejemplo, sea f de x es x2 más 3. En este caso nos queremos analizar qué ocurre cuando x tiende a un número concreto. No nos vamos en un número concreto, sino que vamos a ver qué ocurre a medida que x toma valores cada vez más grandes. Es decir, queremos analizar qué ocurre con el límite cuando x tiende a más infinito. ¿Y qué pasa? Cuando x es más grande, las imágenes cada vez son más grandes. Este resultado también es más infinito. Y con estos valores se alcanza para darnos cuenta que el límite cuando x tiende a más infinito es más infinito. O sea que cuando x crece, la función crece y en este caso crece muy rápido. Aquí está la gráfica. Cuando x tiende a menos infinito, también se va a más infinito porque al elevar al cuadrado da lo mismo. O sea que estos valores van a ser lo mismo si tomo menos 100, menos 1000, menos 10.000. Las imágenes son iguales. Entonces cuando x tiende a menos infinito, también se va al más infinito. Tenemos esta gráfica así. Vemos otro ejemplo. Sea f de x menos x2 más 3x más 2. Queremos analizar qué ocurre con el límite cuando x tiende a 1 de f de x. Empecemos por observar que f de 1 existe y vale 4. Aunque ya observamos en el ejemplo que esto no era garantía de que existiera el límite. Sin embargo, si observamos en su gráfica, podemos concluir que efectivamente, que a medida que x se acerca a 1, su imagen se acerca a 4. O sea que si nosotros vemos esta gráfica es continua. O sea que si yo tomo valores cerquita de 1, las imágenes quedan cerquita de f de 1. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que el límite cuando x tiende a 1 de f de x es 4. Observaciones a partir de los ejemplos. Lo que vamos a observar es que la imagen en el punto no tiene mucho que ver con el valor del límite. Puede existir o no existir la imagen del punto y el límite existir o no existir. Son independientes. Porque la imagen en el punto voy a mirar simplemente en el punto y al límite voy a mirar en el entorno. O sea, cerca del punto por la derecha o por la izquierda, según sea el caso. Bueno, vamos a dar lectura a lo que está dicho acá. En algunos de estos ejemplos la función existía en el punto en cuestión, sin embargo en algunos de ellos el límite terminó existiendo y en otros no. Y en otros ejemplos la función no existía, sin embargo el límite sí existió. Debemos concluir que con el cálculo del límite pretendemos analizar qué ocurre con la función al acercarnos a un valor concreto de x sin llegar a él, y por eso el resultado es independiente de lo que ocurra con la función en el punto. El uso de tablas, como las utilizadas en algunos ejemplos, no son un método riguroso de cálculo de límites, simplemente es intuitivo. Tengamos en cuenta que el tema estar cerca de un punto es relativo
y podría ocurrir que en valores aún más cercanos al punto que estemos estudiando el comportamiento de la función cambie. Estas fueron usadas con el único fin de acercarnos al concepto del límite, pero debemos desarrollar técnicas más rigurosas y seguras al cálculo de límites. El uso de gráfica de la función sin duda que es un procedimiento más riguroso, pero requiere conocer de antemano dicha gráfica, cosa que no siempre ocurre. Por otra parte, el cálculo de límites, entre otras aplicaciones, lo utilizaremos justamente para obtener las gráficas de las funciones. Acá nosotros analizamos límites a partir de la gráfica, pero que está indicado acá que nosotros no vamos a tener la gráfica cuando hagamos un estudio de límites, simplemente fue una forma de analizar lo que estábamos observando. Bien, vamos a lo que nos interesa ahora, que es cómo calcular límites. En el ejemplo 1.1.5 ocurrió algo muy particular. El límite cuando x tiende a 1 f de x era igual a f de 1. ¿Cuál era el ejemplo 1.5? Este. Cuando era continuo acá, el límite coincidía con f de 1. Es decir, que el límite de la función coincidió con la función en el punto. Esto ya observamos que no tiene por qué ocurrir, pero saber de antemano que una función se comporta de este modo nos facilita mucho el cálculo de un límite. Daremos como cierto que tanto las funciones polinómicas como la exponencial y la logarítmica tienen esa característica en todos sus puntos de sus respectivos dominios. Cosa que después vamos a ver que las funciones que cumplen esto son continuas. O sea que vamos a considerar que las funciones polinómicas, exponencial y logarítmica son continuas en su dominio y vale esto. Entonces, si queremos calcular el siguiente límite, límite cuando x tiende a 1 de x2 más 2x menos 5, primero observemos que nos encontramos ante una función polinómica, por lo que el resultado del límite coincide con su valor en 1, es decir, límite cuando x tiende a 1 de esto es lo mismo que hacer 1 al cuadrado más 2 por 1 menos 5 y nos va a dar menos 2, porque esta función es algo similar a esta, es continua en su dominio. Tabla de operaciones con límites. Bueno, vamos a aceptar que esto es cierto, que cuando tenemos una función y sabemos a qué tiende f y otra función que sabemos a qué tiende g, acá vamos a analizar qué pasa con la suma de f más g. Si una función f tiende a un número y la función g tiende a otro número, ¿qué va a pasar con la función suma? Va a tender a la suma de los números. Si una función f tiende a un número y la otra se hincha al más o al menos infinito, ¿quién gana? Gana y decide el más y menos infinito. Esto es como que muy poco pesado a la hora de definir el límite. Más y más infinito, vamos al más infinito. Menos y menos infinito, vamos al menos. Porque se hinchan juntos y van para el mismo lado. Ahora, más y menos, depende de qué fuerza. Quien tenga más fuerza es indeterminado. En cada caso se va a definir cómo va a ser el resultado del límite. No lo podemos indicar de antemano. Eso es lo que significa indeterminado. ¿Bien? Vamos a la división. No, a la multiplicación. Si una función tiene un número y la otra función otro número, el producto tiende al producto de los límites. Si una función tiende un número pero distinto de 0 y la otra va al más o menos infinitos, el producto a que tiende a infinito y que vale regla de signos, o sea que vamos a mirar el signo de la con el signo del infinito y ahí le damos signo a este infinito. Más infinito y menos infinito también nos da infinito y hacemos caso a la regla de signos. Infinito por 0 es indeterminado. También depende de cuestión de fuerzas. En cada situación vamos a definir cuánto nos da el límite. División. Un número y otro número distinto de 0, ¿a qué tiende? Al cociente, A sobre B. Un número distinto de 0 y 0 infinito. También vale regla de signos, pero tenemos que tener en cuenta que sabemos a qué lateral tiende el 0, 0 por derecha o 0 por izquierda. Si no sabemos lateral de 0, no podemos dar regla de signos. Eso se verá en cada caso. Más o menos infinito entre b también nos da infinito. 0 entre 0 es indeterminado. Infinito entre infinito es indeterminado. Bien. Vamos a mirar
la función exponencial. Acá vamos a ver cómo se comporta la función exponencial en su dominio, que son todos los reales. Cuando tendemos a un número cualquiera, la función se acerca a e a la a. Bueno, hubo una explosión en el barrio. Continuamos. Cuando nos vamos al menos infinito, ¿a qué tiende acá? Tiende a acercarse al eje de las x, o sea que las imágenes tienden a 0 y por arriba. Acá, o sea que 0 y podríamos aclarar 0 más. Cuando se va al más infinito, la función crece, o sea que se nos va al más infinito. Miramos con la función logarítmica, sola definida entre 0 y más infinito. Cuando hacemos logaritmo de un valor a mayor que 0, el logaritmo de a, porque es continuo, 0 más, o sea cuando x está en esta zona, las imágenes a que se van al menos infinito. Cuando x tiende a más infinito, se va al más infinito, también de la misma manera que el anterior, pero esta vemos que va más lento, pero también cuanto más crezca la x, esto crece indefinidamente. Bien, vamos a ver un ejemplo acá, cómo calcular este límite, aplicando lo que vimos anteriormente, que son las tablas. Tomamos el numerador, que es una resta, y entonces tenemos 2 cuando x tiende a menos 2. No veo bien. Empecemos a ver que la función cociente. Ponemos numerador tiende a menos 2. Tiende a 4. 2 menos 4 nos da menos 2. Y el denominador a 7, porque hacemos 4 más 3, 7. O sea, aplicamos tabla de la suma. Por más que es una resta, consideramos la suma del opuesto. Acá aplicamos la suma, números más números, nos da un número que en este caso es menos 2. Hacemos lo mismo en el denominador y luego tabla de la división. Esto tiende a menos 2, esto tiende a 7, por lo tanto tiende a menos 2 sobre 7. Ahora cuando x tiende a menos 3, la función es la misma que el ejemplo anterior, pero ahora el numerador tiende a 5. ¿Por qué? 2 menos menos 3, acá tenemos menos 3, 2 y 3, 5, y el denominador a 0. Menos 3 más 3 tiende a 0. Por lo tanto, estamos en la segunda caso de la tabla del cociente. Cuando terminamos, miramos el cociente. Entonces, acá, si lo miramos a 3, a menos 3 simplemente, vamos a hacer número sobre 0, es infinito. Si nos dan más información y nos dice que 3 por la izquierda, ahí sí podemos ver regla de signos, 5 positivo sobre 3 por la izquierda. Esto nos da, ¿por qué? Miramos el signo de x más 3, que es lo que está acá. Cuando x tiene 3 por la izquierda, esto nos da negativo. Positivo sobre negativo nos da menos infinito. Y por la derecha, miramos de este lado, nos da 0 más, o sea, se acerca a 0, pero son valores positivos, positivo sobre positivo, nos da más infinito. Que acá está la gráfica. Por la derecha va al más infinito, por la izquierda va al menos. Bueno, por acá vamos dejando esta entrega de límite, porque si no va a quedar muy pesado. A ver si nos falta mucho. Sí. Dejamos por acá y en otras semanas le hago entrega de las restantes partes. Cualquier duda lo vemos luego en clase. De deberes para la semana que viene, analicen el ejercicio 1. El ejercicio 1 y el ejercicio 2 también. Pensando simplemente en la tabla, aplicando la tabla y interpretando gráficamente con los que han conocido hasta ahora. Está un buen acercamiento. O sea que el ejercicio 1 y 2 les queda de deberes para la semana que viene.